Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la presencia de, bueno, hacerte una presentación a ti me resulta como chocante porque tú te formaste en la Fundación Institucionalidad y Justicia. Estuviste varios años por aquí y la verdad que los aportes que le hiciste a la institución todavía están vigentes, esa es la verdad. Entonces, tú fuiste conjuntamente Eduardo Jorge y una camada de constitucionalistas, lo que desde la institución le generaron conciencia a la sociedad dominicana de la importancia de este derecho. Milton Rey Guevara, Eduardo, tú, Cristóbal Rodríguez. O sea, ustedes fueron los precursores de ese derecho en la República Dominicana. No, bueno, mira, bueno, gracias por invitarme, por tenerme aquí, por esas palabras tan generosas que tú siempre tienes para mí. Mira, precursores del derecho constitucional en República Dominicana, yo tendría que hablarte de Eugenio María de Hostos, que escribió el primer manual, uno de los primeros manuales de derecho constitucional del Caribe y en República Dominicana específicamente. Luego estuvo Manuel Amiama. Pero Manuel Amiama era más administrativista o era más constitucionalista, porque a veces yo lo veo mucho en el área administrativista. Bueno, lo que pasa es que era derecho público y bueno, acuérdate que él escribió y desarrolló, empezó a desarrollar su posición en ese tema en las postrimerías de la era de Trujillo, entonces claro. Es complicado. Luego estuvieron don Juan Manuel Pellerano. Claro. Y don Hugo Tolentino, no lo ejerció. Lo que pasa es que don Hugo, por lo menos como yo lo veo, puedo equivocarme, se dedicó más al tema de la ciencia política, del análisis social. Y también estuvo Julio Brea Franco. Claro, fue mi profesor. Luego, el doctor Sanjay también. Trataba el tema del... Y hubo un abogado académico santiaguero, Julián Jorge, si no recuerdo mal, que también se dedicó al estudio del derecho constitucional. En las últimas décadas, digamos, la última generación, don Milton Rey Guevara, evidentemente, que es el formador de la mayor parte de los constitucionalistas de mi generación, por ejemplo, de mi edad. Fue mi único profesor de Derecho Constitucional mientras yo estudié aquí en grado, en Santo Domingo. Eduardo también fue mi maestro, pero formalmente no fue mi profesor de Derecho Constitucional. Pero a partir de ellos y de la labor que ellos hicieron y de cómo ellos mantuvieron la vigencia del pensamiento de quienes les precedieron, en República Dominicana se ha desarrollado una escuela sobre derecho constitucional y una idea de la importancia del derecho constitucional. A partir de la reforma constitucional de 1994, que fue cuando los dominicanos finalmente descubrimos el significado del alcance real en términos jurídicos de una constitución, y que además fue la reforma en la cual se introdujo la acción directa en inconstitucionalidad. Claro. Y luego vino la reforma de 2010, que hizo que los dominicanos pasáramos un año y medio hablando de constitución y constitucionalismo, que yo creo que es su principal virtud, más que el contenido de la Constitución de 2010. Yo pienso que el hecho de que se empezaran las discusiones en 2008 y luego las discusiones ya en la Asamblea en el año 2009, tan públicas, tan atendidas por la población, le ha dado una fortaleza a la idea de que tenemos una constitución y de la importancia de la constitución que no la tenía antes. Afortunadamente para todos, esa tradición ha seguido y hoy en día hay una serie muy importante de abogados jóvenes, entre los cuales desgraciadamente ya no me puedo incluir por cuestiones cronológicas, pero abogados
entre 25 y 30 y 35 años que están dando lecciones de dedicación al estudio del derecho constitucional y al pensamiento constitucional, razonamiento constitucional. Ahora, y voy a seguir por ahí, con relación al pensamiento. Por ejemplo, cuando tú ves, uno analiza el derecho como tal, evidentemente es evidente que él ha venido evolucionando. Él ha venido evolucionando. E inclusive hay estas escuelas en diferentes etapas que han difundido determinado pensamiento. ¿Se ha dado eso con el derecho constitucional también? Sí, claro. El derecho constitucional se ha desarrollado durante los últimos 200, 250 años, que es el tiempo que tiene de existencia, como lo conocemos hoy en día, y ha cambiado mucho. Ha cambiado, de hecho, ¿verdad? sí, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Y eso tiene mucho que ver con la naturaleza de las constituciones y el contexto social, político e histórico en el cual las constituciones y los sistemas constitucionales se han ido desarrollando. Por ejemplo, para el momento en el que surgen las constituciones, digamos que la idea fundamental sobre el derecho era, y sobre todo el derecho político, el derecho público, el derecho de la legitimidad del poder, que es una de las cosas más importantes que trata el derecho constitucional, era la idea del justnaturalismo. Es decir, el derecho existe porque lo ha decidido una autoridad que no podemos cuestionar, que tampoco se pronuncia ni se manifiesta, sino es a través de la boca de los entendidos. Eso ha ido quedando atrás, ya casi nadie se reconoce justnaturalista, a pesar de que sigue influyendo mucho las teorías del derecho constitucional. Pero la idea de que hay que tener una constitución escrita que no se inaugura con la Constitución de Estados Unidos de América del Norte, de 1787, pero ahí es donde adquiere fuerza, porque es la que se ha mantenido y ha sido influyente. Otras, aunque puedan ser anteriores, no han tenido la influencia por razones obvias, ¿verdad? Pero la Constitución de 1787, que influyó mucho, de hecho, en los procesos constituyentes de la Revolución Francesa, sí se ha mantenido. Y la idea de que tú necesitas una constitución escrita para conocer los designios del poder y de la sociedad y del sistema jurídico choca bastante con la idea de que de que la fuente primordial del derecho es esa fuente abstracta, es el justnaturalismo, ¿verdad? Entonces, luego durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, el énfasis estuvo sobre todo en el llamado positivismo, que es la idea de que solamente es jurídico aquello que está en la norma, ¿verdad? Pero ese positivismo, que también sobrevive en la actualidad, tenía en ese momento características en el derecho constitucional que hoy ya no tiene. Por ejemplo, la idea de que la Constitución era un documento simplemente una declaración de principios que podía luego ser interpretada por medio de un acto legislativo, el famoso Reféré legislatif francés. Ya eso tampoco es así, eso ha sido superado. En buena medida porque esa visión del derecho constitucional resultó incapaz de detener el auge de los sistemas totalitarios en la primera mitad del siglo XX y las crisis y las guerras y las tragedias, los holocaustos que ese fracaso trajo consigo. Obviamente, aquello que ocurrió no es culpa del constitucionalismo, fue solamente un factor, pero no pudo cumplir su papel adecuadamente. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir del ejercicio que hace Alemania Federal, no la Alemania democrática de nombre, sino la Alemania democrática de verdad,
fue la República Federal Alemana, los alemanes, habiendo atestiguado aquello de lo que eran capaces, cuando sentían que no tenían límites, decidieron, y fue una decisión consciente, usar la Constitución y la labor judicial como un mecanismo de freno al poder y de freno a las, digamos, las bajas pasiones de la sociedad, ¿verdad? A partir de ahí es lo que llamamos el neoconstitucionalismo. Alemania no hizo esto usando herramientas muy originales. No tenemos tiempo aquí para decirlo con mucho detalle, pero por ejemplo sacó el tema del control de la constitucionalidad de la Constitución austríaca que redactó Kelsen, y toda, digamos, que eso también estaba basado un poco en la famosa sentencia Marbury versus Mason de Estados Unidos, porque para que esa sentencia no tuvo un efecto, no influyó en el resto del mundo, sino hasta ya mucho tiempo después. Pero digamos que fue en Alemania que todas esas tradiciones se juntaron para tener el efecto fundacional de lo que se podría llamar neoconstitucionalismo, que es muchas cosas. Es difícil definirlo porque hay muchas cosas que no son necesariamente compatibles entre sí, que se consideran parte del neoconstitucionalismo, pero Alemania primero e Italia después, no es casualidad, fueron dos países que estuvieron gobernados por el fascismo, usaron la función de la jurisdicción constitucional para domar al poder. Eso no está exento de controversias, y además hay otras visiones del derecho que no es que sean incompatibles, pero escapan un poco a esa lógica. Digamos, el realismo jurídico, que es el que, sobre todo el escandinavo, que entienden que el derecho es conocible porque la sociedad lo reconoce y lo aplica, y esas instituciones jurídicas existen, aunque sea difícil ya luego analizar cuál es su fuente de legitimidad. Claro. Y bueno, lo que se llama el pospositivismo, que es la idea de que, visto que el positivismo fracasó, hay que en cumplir el papel que le tocaba en detener el fascismo y el autoritarismo. Bueno, hay que ver cómo se usan las constituciones y a los jueces para que haya cuestiones que estén, digamos, fuera del alcance del constituyente y el legislador. Todas estas son cuestiones que pueden ser controversiales de alguna manera u otra, pero yo pienso que, y esto es importante, estas ideas del constitucionalismo apuntan a algo que no mucha gente reconoce, y es que aunque el constitucionalismo tiene una carga importante de teoría y de pensamiento abstracto, realmente solamente cobra sentido cuando está resolviendo problemas prácticos. Claro. El constitucionalismo no carece de objeto, si no es procurando solucionar un problema social, político, claro. Práctico. No hablar de constitucionalismo al margen de eso, a mí me parece que es un poco, digamos, un ejercicio interesante, pero no es muy útil. Y eso tiene como consecuencia muchas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos hablando ahorita de quizás algunas de las grandes escuelas del constitucionalismo, pero en el fondo todos los ordenamientos constitucionales tienen su propia cultura constitucional. Conrad Hess decía que, parafraseándolo, ¿verdad? Siempre uso esa frase, que todo constitucionalismo es local, porque tú no puedes hacer abstracción de la norma concreta que tú estás aplicando. Entonces, bueno, ese ha sido, digamos, el discurrir del constitucionalismo en las últimas décadas. Ahora, es verdad y tiene sentido lo que tú estás diciendo, de ese constitucionalismo local. Tú hablabas de la Constitución de los Estados Unidos. Sí. Podemos hablar también de la Constitución de Cádiz, también, del 1812. ¿Cuáles de esas constituciones que resultaron ser emblemáticas para la humanidad fueron los que más influyeron
en las constituciones locales? Mira, hay 3 constituciones que yo creo que fueron las que más influyeron en República Dominicana. Hay 2 que mencionarlas no es controversial, pero hay una tercera que hay gente que no le gusta. La haitiana. La Constitución haitiana de 1843. Sí, sí. Eso fue un proceso interesante porque fue luego de la caída de Boyer, Claro. cuando los dominicanos que colaboraron en la revolución que derrocó a Boyer participaron de ese proceso constituyente, incluyendo Buenaventura Báez. Ocurre luego que los gobernantes de Haití no estuvieron a la altura de sus compromisos con los dominicanos que habían ayudado a derrocar a Boyer, y entonces se produce la independencia, que era un proceso que muy probablemente se iba a dar como quiera, pero es interesante porque se da apoyado por mucha de la misma gente que había sido, digamos, aliados de ellos en derrocar a Boyer. Por eso es que, y esto es un hecho comprobable, cerca de un 40% de la Constitución Dominicana de 1844 es copia fiel de artículos de la Constitución haitiana de 1843. Sin embargo, todo hay que decirlo, esa Constitución haitiana de 1843 estuvo muy influida también por la Constitución de Estados Unidos de América del Norte de 1787. Y de hecho, hay influencias directas de los documentos y la ideología de la Revolución estadounidense y de la independencia estadounidense sobre el caso dominicano. Por ejemplo, el manifiesto del 16 de enero de 1844 contiene ideas y frases prácticamente calcadas de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Oye, eso. Prácticamente calcadas. Es decir, que la influencia de la Constitución estadounidense no solamente fue muy potente, sino que fue directa. La otra constitución en la que también hubo representación dominicana, aunque muy efímera, fue la Constitución de Cádiz de 1812. Que fue una constitución de la cual los dominicanos sacamos algunas instituciones, por lo menos su lógica general, digamos el régimen de los ayuntamientos, además por la tradición que teníamos, claro, no se perdió con la invasión de la que fuimos objeto por parte de Haití. Entonces, realmente esas son las 3 constituciones que más influyeron directamente. Luego, obviamente, está las constituciones de la Revolución Francesa, pero yo creo que eso, más que nada, fue una carga ideológica que además también bebía de otras fuentes de las que bebimos nosotros ya directamente, en el caso específico de la Constitución y los documentos fundacionales de Estados Unidos de América del Norte. Muchas veces, por ejemplo, nosotros nos enfocamos en la Revolución Francesa y se nos olvida que hubo también una revolución gloriosa en Inglaterra. Pudo haber tenido, por ejemplo, pudieron haber tenido lo que fue la mística de esos movimientos, alguna influencia en constituciones dominicanas, ¿o no? Sí, obviamente, no una influencia directa, pero sí, porque fíjate qué ocurre. La Revolución Gloriosa, los ingleses tuvieron una revolución muy dilatada. Los franceses tuvieron su revolución en 12 de 13 años y la parte más intensa, digamos, fueron 4 o 5, entre 1789 y 1793. Así fue. Los ingleses tuvieron un siglo de revolucionario, que fue el siglo XVII. Y luego en 1688 se produjo la famosa Revolución Gloriosa, que fue cuando ellos dieron el carpetazo final, la posibilidad de que en su país se instalara una monarquía absoluta. El gran ideólogo de esa revolución fue John Locke, su segundo tratado del gobierno civil. Entonces, ¿en qué cuestiones se puede notar la influencia de la Revolución Gloriosa sobre la República Dominicana? Que aunque haya sido por medio de otras tradiciones constitucionales, nos llegó muy directamente. Por ejemplo, la importancia de la propiedad privada como institución política. Es decir,
Para John Locke no era posible que existiera la libertad en un estado en el cual no existía la propiedad privada. Y el razonamiento de él es el siguiente. Dice, bueno, es que tú necesitas ciertas condiciones materiales para no depender del Estado. Y el que depende del Estado en contra de su voluntad, entonces no es libre. Y eso es algo que en toda nuestra tradición constitucional, incluso hoy, y está bien que así sea, el respeto por la propiedad privada y la consagración de la propiedad privada como derecho constitucional, con todo lo que eso implica, como dos cuestiones, como límite al poder del Estado y como instrumento que le da capacidad de acción a la persona, es algo fundamental, central a toda nuestra tradición constitucional. Yo te hacía la pregunta porque cuando estuvimos trabajando, y tú fuiste uno de los coautores en la Constitución comentada, a mí me tocó comentar el preámbulo de la Constitución. Y me tuve que leer desde Jefferson, de John Locke, a todos ellos. Y evidentemente de que se siente que real y efectivamente hubo una influencia de esos personajes en todo lo que ha sido el proceso histórico de las constituciones dominicanas. Ahora bien, la gente cree que porque tú eres constitucionalista nada más. Y quienes te conocemos sabemos que tú real y efectivamente, aun cuando eso fue en lo que tú te especializaste, tú tienes una visión general del derecho. Esa es la verdad. Vámonos al derecho penal, no versus, no quiero decir eso, para no irritar a los penalistas. Derecho constitucional. Tú sabes que históricamente, digámoslo así, ha habido debates respecto a diferencias que se dan en el razonamiento, cada quien en su lógica, entre los constitucionalistas y los penalistas. ¿Dónde ustedes... Pero el tema es que tú también manejas bien el derecho penal. Muy bien lo manejas. Pero muy bien lo manejas. Hasta tal punto de que cuando tú trabajabas aquí, tú hiciste grandes aportes en todo lo que fue el proceso de reforma, del proceso penal, de la hermenéutica de las ciencias penales, porque yo lo recuerdo. Eso lo estoy diciendo yo, no lo estás diciendo tú. ¿Dónde lo confluyen los penalistas y dónde se separan con los benditos constitucionalistas? Mira, yo te decía ahorita que uno de los grandes problemas que hay en nuestro país sobre el derecho constitucional es que por unas cuestiones de tradiciones, porque hemos llegado tarde realmente a la masificación del interés por el derecho constitucional, es lo que yo te señalaba, de que mucha gente cree que eso es algo abstracto, que es teórico, y no. O sea, tú tienes que usar esas herramientas para resolver problemas concretos, si no lo que va a estar dándole vuelta a la noria, y eso no es el sentido, ¿verdad? Con los penalistas, como con cualquier otra disciplina, mira, hay un motivo por el cual los seres humanos y los animales tienen dos ojos. Y es porque al estar situados en un lugar con perspectiva muy similar, pero un poco disímil al mismo tiempo, un poco distintos, un poco alejados, aunque sean paralelos, somos capaces de ver en 3 dimensiones y medir la distancia, ¿verdad? Si solamente tuviéramos ojos, eso no se pudiera. Entonces, son realmente disciplinas complementarias, porque el penalista va a ver cuestiones que a mí o al constitucionalista o al que hace el análisis desde el ámbito constitucional, bueno, un asunto personal, quizá no le parecerían tan claras. Claro.
pues es una disciplina seria. En República Dominicana hay unos penalistas magníficos. Y verdaderos dogmáticos también. Claro. Claro. Ahora, siempre hay el aporte que puede hacerse desde la visión constitucional del proceso. Porque después de todo el proceso penal es una instancia de ejercicio del poder público. Y los límites a ese ejercicio y los cauces que ese ejercicio tiene que seguir están marcados en primera instancia por la Constitución de la República, independientemente de lo que diga la norma. Porque el juez, desde Marbury versus Mason, el juez, al encontrar un conflicto entre la norma legal y la norma constitucional, tiene que caminar siempre el camino de la norma constitucional. Y como te digo eso, te lo digo en sentido contrario. Claro. Muchas veces en el análisis de las normas, los constitucionalistas requerimos de la visión de los penalistas. Claro. Porque porque te pueden... Son complementarios. Exactamente. O sea, te pueden señalar cuestiones que quizás tú en primera instancia, no que te resulte imposible verla, pero siempre es mejor. Siempre es mejor. Y eso es así para todo. El derecho público está muy permeado. Los vasos comunicantes entre las disciplinas del derecho público son mucho más fuertes, mucho más fluidos de lo que nos gusta pensar. Incluso con el derecho privado ocurre así, porque el derecho privado se tiene que ejercer, no ya como disciplina jurídica, sino como ejercicio ciudadano en el contexto de un marco regulatorio y de un marco institucional y de un marco jurídico que está definido por el derecho público y el derecho constitucional. Entonces, sí, yo pienso que eso nos falta un poco. Los abogados dominicanos somos un poco celosos de nuestras disciplinas y nos incluyo a todos. Eso no. Pero afortunadamente ya esa visión un poco adversarial se está quedando atrás porque la realidad es tosuda. Y digamos las pretensiones que podía haber de que una disciplina jurídica se pudiera ejercer en un vacío y que nadie necesita una visión desde el otro punto de vista, ya eso es cada vez menos común y obviamente menos útil. Cuando uno estudia, por ejemplo, las ciencias penales como disciplina, uno tiene que muchas veces llegar al fondo y meterse en la hermenéutica, en fin. El derecho constitucional también tiene una especie de hermenéutica que... Sí, o sea, la interpretación del derecho constitucional no se hace de manera graciosa, o sea, tiene sus reglas, tiene sus normas, por lo menos sus normas generales. Aquí ha costado mucho reconocer que la Constitución se interpreta. Afortunadamente ese es un debate que se cerró definitivamente, no porque antes tuviera sentido, que nunca lo tuvo, sino porque ya el artículo 74 de la Constitución dice que la Constitución se interpreta. Entonces, por supuesto. No hay manera ya de negar esa situación. Pero y ahí entra un poco lo que te comentaba antes, aplica lo que te comentaba antes de que todo constitucionalismo es local. Y lo que corresponde, aparte de la aplicación de la regla general de la lógica, al aplicar o interpretar y aplicar la Constitución Dominicana es ver cuáles son las reglas de interpretación que la Constitución Dominicana establece. Y ahí entra muy fuertemente el artículo 74 de la Constitución, que establece la regla pro homine, que es que cuando hay duda la norma debe interpretarse en favor de la persona que es titular de los derechos, y eso aplica en todas las materias. A mí
Y por eso hablaba un poquito de la importancia de que esto, del ejercicio complementario del derecho, porque, por ejemplo, en materia administrativa, en materia tributaria, eso resulta muy útil. A mí me ha resultado muy útil. ¿Por qué? Porque al ser un principio constitucional, no hay norma que se le pueda parar en el medio, digamos, que pueda servir de obstáculo a eso, porque no es solamente un criterio de aplicación de la norma, sino que también es un criterio al cual los jueces están atados al momento de decidir los casos. Claro. Y ahí ya incluso escapa de la voluntad de la administración. Por supuesto. Está también en el artículo 74 la supralegalidad de los tratados internacionales, es decir, los tratados internacionales de derechos humanos tienen un rango constitucional y los tratados internacionales tienen un rango por encima de la ley. Y entre los tratados internacionales y los tratados internacionales de derechos humanos hay una distinción también, que eso siempre hay que hilar muy fino para determinarlo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha dicho que un tratado de comercio no necesariamente, o no es un tratado de derechos humanos, entonces tú tienes que saber cómo ubicar. Claro, distinguir eso. Claro. Y finalmente la Constitución habla de los conflictos de derechos, que siempre pueden ocurrir. Es decir, cuando hay un conflicto de derechos, ¿cuáles son los criterios que se tienen que usar para la aplicación y la interpretación de la norma? Todo esto viene atado, obviamente, a lo que la Constitución y el constituyente dominicano tienen como visión para el papel de los jueces en la sociedad. Acuérdate que hablamos ahorita de que luego de la Segunda Guerra Mundial, como una especie de revolución frente a la pasividad de los jueces y la incapacidad de los sistemas constitucionales de detener a los gobiernos autoritarios, a los jueces se le reconoció una gran capacidad de acción, una gran potencia. Ahora bien, el límite y el alcance de esa potencia que tienen los tribunales no es un tema pacífico. Y es algo que muchas veces se tiene que resolver caso por caso. Por supuesto que sí. ¿Hasta dónde puede el juez llegar? Porque tampoco es la voluntad del constituyente que vivamos en un gobierno de los jueces. Por razones obvias, los jueces no tienen legitimidad democrática directa. Entonces, y ni tampoco están para gobernar. No, claro. Los jueces deben ser, digamos, facilitadores de la solución de los conflictos en el marco constitucional. Por supuesto. Pero no pueden sustituir a la sociedad, no pueden sustituir instituciones que tienen atribuciones. Y sobre todo las instituciones que tienen legitimidad política directa. El Congreso Nacional, por ejemplo. Claro, yo creo que los jueces de la República, incluyendo los jueces del Tribunal Constitucional, están llamados a ser muy cautelosos con no saltarse ese valladar, porque luego ponen en entredicho no solamente su propia legitimidad, sino la legitimidad del sistema completo. Así es. Vamos a hacer una pausa. Vale. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Nace, la verdad es que cuando uno te escuchas, o sea, hablando de lo que es tu pasión, esa es la realidad. Yo no te concibo a ti como que haciendo otra cosa que no sea ejercer el derecho, pero con esa visión, me siento muy orgulloso de haber sido parte de un grupo de personas que luchamos la reforma del 2010 para que se aprobara la creación del Tribunal Constitucional, que yo creo que ha contribuido grandemente a despertarle como el interés
no solamente a los abogados, sino también inclusive hasta la propia ciudadanía, va creando conciencia de la relevancia de esta materia y de la labor del Tribunal Constitucional. Tú hablabas de Milton Ray Guevara, que no porque lo digamos tú y yo, ni porque él haya sido nuestro profesor, ni porque tú y yo lo queremos muchísimo, ese no es el caso. Ha sido valorado internacionalmente como uno de los presidentes de tribunales constitucionales. Yo te diría que es más destacado en todo lo que es esa órbita, digamos así. Inclusive hasta el propio Tribunal Constitucional local, como tú decías, también ha sido valorado y evaluado positivamente. Tú has escrito, tú has ejercido el derecho constitucional en ese tribunal, pero también tú publicaste una obra. Recuerdo que la Fundación Institucionalidad y Justicia te la auspició, una obra monumental que pusimos a circular en la Pucamaima, una obra monumental. Yo te diría que es un arma de reglamento. Hemos hablado de la dogmática, de las escuelas, de la teoría, de quién fue que influyó. Vamos a hablar ya del órgano. ¿Cómo tú evalúas? Porque la verdad es que ha habido un antes y un después. Pero ¿cómo tú lo evalúas? Bueno, mira, como todo tribunal, hay sentencias con las que uno no está de acuerdo. Claro. Y hay sentencias, y sobre todo líneas jurisprudenciales con las que uno sí está de acuerdo. Yo creo que el Tribunal Constitucional, a pesar de las diferencias que uno haya podido tener con él o con algunas de sus decisiones, yo creo que el Tribunal Constitucional ha contribuido mucho a que en República Dominicana el derecho constitucional, los derechos constitucionales hayan adquirido vigencia. Sobre todo cuando tú haces un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos sociales. Desde el principio de su labor, el Tribunal Constitucional ha dicho, por ejemplo, ha resaltado la importancia del derecho a la seguridad social. Y ese es un derecho esencial para cualquier sociedad. Porque cuando una persona sabe que cuando se agote su vida laboral útil, va a quedar desprotegida, eso daña el tejido social, hace difícil la convivencia, hace difícil la gobernabilidad. Y de igual manera, el Tribunal Constitucional ha tenido líneas jurisprudenciales que yo creo que son muy interesantes. Desde la sentencia 3612, por allá por mayo del 2012, el Tribunal Constitucional ha venido defendiendo algo que está en la Constitución, dice la función social de la propiedad. Es decir, la propiedad tiene que tener una función de crear valor para la sociedad. Eso no quiere decir que van a venir y te van a quitar tu propiedad, no es eso. No. Lo que dice que el tribunal lo que dice es que el ejercicio del derecho a la propiedad tiene como vocación crear valor. Crear valor. Y el tribunal tiene una línea de equilibrio sumamente interesante sobre lo que eso implica. Y con eso lo ato al derecho a la propiedad, a la libertad de empresa, porque en mi opinión son dos derechos que están muy vinculados. Es difícil desenmarañarlos. El tribunal, por ejemplo, ha dicho que todas las actividades empresariales, comerciales, tienen que respetar los del derecho al medio ambiente, Claro. Tienen que respetar evidentemente los derechos sociales, la dignidad de las personas. El derecho sindical. Pero también ha dicho que cuando hay una actividad económica y se alega que esa actividad crea un daño, el daño hay que probarlo. Es decir,
No basta con que alguien diga yo estoy en desacuerdo con que eso se haga para que ya se considere que hay una limitación, digo, o que se puede limitar el derecho a la libertad de empresa. Y una de las cosas en las cuales el tribunal ha hecho mucho énfasis eso es el tema, por ejemplo, de la minería. El Tribunal Constitucional, que en su momento detuvo una minería necesariamente, pero una explotación en el área de amortiguamiento de los haitises, ¿verdad? Al mismo tiempo ha dicho muy claramente que la actividad económica siempre crea riesgos. Lo que esos riesgos no pueden ser, son irracionales. Y que incluso el derecho al medio ambiente tiene sus límites, como digamos, no puede ser usado como espolón, como masa, como ariete, para intentar detener en todas sus circunstancias una explotación minera o una actividad económica industrial. Entonces, si tú te fijas, y volvemos al punto que yo te he señalado varias veces, todos estos derechos, todos estos conflictos, todos estos razonamientos llevan a la solución de problemas prácticos, a buscar la protección del interés general, que no siempre la protección del interés general es la que pudiera saltar a primera vista. Por ejemplo, hay mucha gente que entiende que si una actividad produce daño al medio ambiente, ya necesariamente hay que detenerla. Bueno, eso si hay un daño irreparable a una zona protegida, pues evidentemente que sí. Pero el tribunal ha hecho una ponderación entre los daños que se pueden causar, si son permanentes, si son reparables, y el interés general que tiene República Dominicana en lograr el progreso económico y el progreso social, que no es posible sin la actividad económica. Claro. Entonces, es un tribunal que ha sido muy interesante. Yo, por la publicación que hice con Finus, que después he continuado para los otros años, yo he manejado cerca del 99% de las sentencias que ha emitido el tribunal, y me pretendo poner al día ahora, pero 6.000 y algo. 6.097 sentencias. Sí, entonces yo creo que ha sido un ejercicio muy interesante. Es un tribunal que ha ido desarrollando sus propias posiciones, sobre todo en materia procedimental. Y yo creo que sí, yo creo que ha servido para la reflexión ciudadana, digamos, ha servido para que nosotros entendamos que sí hay una jurisdicción que está velando por la aplicación de la Constitución de la República. Y ahora el tribunal, en una de sus últimas decisiones, está afrontando, que yo creo que es uno de sus mayores retos, y es que el tribunal emite las decisiones y luego no son aplicadas, no son acatadas por el poder público. Eso es por una falla del legislador en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que no estableció mecanismos directos para que el tribunal pudiera conminar al cumplimiento de sus sentencias. Yo creo que eso se nos escapó a nosotros cuando estábamos trabajando el proyecto. Eso se hizo en una situación de mucha prisa, mucha necesidad de construir consensos precarios. Claro. Recuérdate que incluso después de que la ley se votó, se tuvo que convocar nuevamente a una discusión pública para que se le hicieran algunas reformas que luego se incorporaron a la ley el mismo año de haber sido aprobada y promulgada. Entonces, pero además el camino es un gran maestro. Y yo pienso que sí, yo creo que eso es una de las tareas pendientes del legislador con la jurisdicción constitucional. Déjame hacer, el tiempo se acabó, es increíble. Y es una pena, honestamente hablando. A fin de cuentas, tú estás dando cátedra sobre esta rama del derecho. Honestamente no te lo digo.
Tú que te has leído prácticamente toda la sentencia, ¿el tribunal se ha pronunciado respecto a la obligatoriedad o no a uno pertenecer a un colegio profesional? Por ejemplo, estoy hablando de nosotros los abogados. Nosotros, nosotros tenemos que colegiarnos, sacar un carnet para poder subir a un tribunal. Pero yo te pregunto a ti, eso desde el punto de vista constitucional. Mira, el tribunal ha dicho que es posible que es constitucional la colegiación obligatoria de algunas profesiones. Porque el razonamiento que hace el tribunal, que es un razonamiento defendible, es que ese gremio, o sea, el colegio, por ejemplo, el colegio de abogados, es un gremio al cual el Estado le ha delegado algunas funciones que son de naturaleza pública. Por ejemplo, la función disciplinaria sobre los abogados. Entonces el tribunal dice que eso justifica y de hecho ha dicho que hubo un caso en el cual en otra profesión, me parece que en los notarios, una asociación de notarios quería que se le equiparara al colegio de notarios. El tribunal le dijo no, porque el Estado no ha delegado en ti esas funciones. Claro. Entonces es obligatorio que para el ejercicio de la profesión estén anotados allí. Pero al mismo tiempo, esa función pública que está en manos de ese gremio crea responsabilidades y el Colegio de Abogados históricamente ha tenido dificultades para cumplir esas responsabilidades. Yo creo que es algo que tiene que abordarse. Es tan así que la mayor parte de los miembros del gremio vivimos absolutamente de espalda a este. Definitivamente. Uno va al colegio de abogados a renovar el carnet y uno, quizá el que está mal es uno, quizá uno debiera de interesarse más, pero lo cierto es que no estaría de más una regulación mayor, no solamente de ese gremio, porque no hay que ensañarse con nuestra propia profesión, sino de todos los gremios profesionales y determinar mejor cuál es el alcance de las facultades del gremio y de la responsabilidad de los gremiados por tener que pertenecer a él. Porque obviamente que a mí se me obligue a pertenecer a una institución es, digamos, no una laceración, pero por lo menos una matización de mi derecho a la libertad de reunión. Eso es algo cierto. Entonces tiene que estar justificada no en la teoría, sino en los hechos. O sea, tiene que haber, eso tiene que redundar en una situación que sea, en la práctica, que sea mejor que la situación contraria. Nasser, gracias a ti por haberme permitido hacer este programa contigo. Ojalá que tú lo puedas ver y te des cuenta. Ojalá y que ella te deje. Ojalá y ella lo vea contigo. Para que vea hasta dónde ha venido llegando su papá. Así no lo va a entender todavía. Yo no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Gracias. A ti, Sergio. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.